En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Cuando nosotros vamos a estudiar el evento del bautismo del Señor Jesús, nos damos cuenta que ese relato aparece en el Evangelio según Mateo, capítulo número 3, versículos del 13 al 17, pero también aparece en Marcos, capítulo número 1, del 9 al 11, y Lucas, capítulo número 3, de los versos 21 al 22. Algo también del mismo relato del bautismo se menciona en el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículos del 29 al 34. El relato del bautismo de Jesús trae una enseñanza muy linda, o más bien trae varias enseñanzas. Uno no puede empezar a hablar del bautismo de Jesús sin primero entender cuáles son los propósitos de ese bautismo. En la escritura vemos que hay por lo menos 3 propósitos por los cuales Jesús fue bautizado y que estas porciones de la escritura nos están hablando acerca de eso. Primero, nos damos cuenta que Jesús fue bautizado para que se cumpliera toda justicia. Eso lo dice en Mateo, capítulo número 3, versículo 15, porque dice que Jesús vino a ser bautizado por Juan y Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿cierto? Entonces Juan procedió a bautizarlo. Así como Jesús fue bautizado, nosotros también debemos ser bautizados, ¿sí? Para cumplir toda justicia. Segundo, nos damos cuenta también que por medio del bautismo se reveló la identidad del Mesías a Juan el Bautista, porque hasta ese momento Juan no sabía quién era el Mesías. Por eso nosotros leemos en el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículo 31, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Fíjense ustedes que Juan no lo conocía todavía, no sabía quién era el Mesías. Entonces, el Mesías tenía que ser manifestado a Juan el Bautista, pero también a todo Israel. O sea que ese también fue otro propósito del bautismo de Cristo. Entonces dice Juan, por eso vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, estamos viendo nosotros ahí que Juan, el bautismo de Jesús tenía un propósito de que el Mesías fuera revelado tanto a Juan como a todo el pueblo de Israel. Por eso vuelve y dice Juan, y yo no le conocía, vuelve y dice el versículo 33. Fíjense ustedes que en 2 partes Juan está diciendo que no lo conocía todavía. En el versículo 31 dice, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y luego dice el versículo 33, y yo no lo conocía, ¿sí? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea que ese fue otro propósito del bautismo de Cristo. Punto número 3, el bautismo de Cristo también fue hecho para dar inicio al ministerio público de Jesús, pues así él reveló a todo Israel que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces, en ese momento se está mostrando que ahí se da inicio al ministerio público del Señor Jesucristo como el Mesías, que justamente en el hebreo, Mesías significa el ungido, ¿sí? Para que alguien en el pueblo de Israel iniciara un ministerio como profeta, como rey o como sacerdote, era ungido antes de empezar el ministerio, era ungido con aceite. Pero el Señor Jesucristo fue ungido con la verdadera unción que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios.
Entonces, estamos viendo nosotros, antes de empezar a explicar otras cuestiones y refutar las ideas trinitarias que se han metido como una reinterpretación de este texto, es importante que nosotros entendamos cuál fue el propósito del bautismo del Señor Jesucristo. Los trinitarios han divagado como siempre, ellos están enseñados a utilizar su imaginación y a dejarla volar, porque como no tienen nada en la Biblia que muestre la Trinidad, entonces ellos se la tienen que inventar, ¿sí? Cuando están hablando acerca del bautismo de Cristo, entonces dicen ellos, hacen unas preguntas como estas. ¿Cómo podría una parte de una misma persona estar en el agua y a la vez hablar desde el cielo y también descender en la forma corporal sobre él mismo? Por ejemplo, han hecho ese tipo de argumentos o pretensiones. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de un ser humano que es limitado, que tiene un cuerpo limitado como el nuestro, pues es imposible que un ser humano ocupe más de un lugar a la vez. ¿Qué espacio ocupan los seres humanos? El único espacio donde está su cuerpo. Ese es el único espacio que los seres humanos podemos ocupar. Pero cuando ellos están hablando de Dios de esa manera, uno se da cuenta que los trinitarios verdaderamente no conocen a Dios. Ellos limitan a Dios a las categorías del ser humano. Y como los seres humanos somos limitados, ellos creen que Dios también lo es. Entonces creen que para que Dios pueda obrar simultáneamente en diferentes lugares, Él tiene que ser más de una persona. O sea que la idea trinitaria realmente es una idea politeísta, es un peligro. La idea trinitaria es una aberración contra la declaración bíblica de que hay un Dios que es espíritu y que lo llena todo. Los trinitarios no creen que Dios lo pueda llenar todo. Creen que es imposible que Dios lo pueda llenar todo y por eso hacen ese tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Cómo una misma persona puede estar en el agua? ¿Cómo una misma persona puede a la vez hablar desde el cielo? ¿Y cómo puede descender en una forma corporal como una paloma sobre él mismo? Eso está demostrando que los trinitarios en realidad creen en un triteísmo, que en realidad creen en una idea politeísta, donde ellos están imaginando tres cuerpos limitados, ¿sí? Tres cuerpos limitados que no pueden llenarlo todo. Entonces el Padre solamente para los trinitarios está confinado al cielo, solamente, no puede estar en la tierra, es imposible, dicen ellos, ¿cierto? El Hijo solamente podía estar en la tierra, no podía estar en el cielo. Es imposible que pudiera estar en el cielo porque Él también es limitado. Y la persona del Espíritu Santo que ellos inventan, ¿sí? La persona del Espíritu Santo que ellos inventan, porque es que ellos hablan de una tercera persona que supuestamente ellos dicen que es el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo es el único Dios. Entonces ellos dicen que ese Espíritu Santo tiene una forma limitada y corporal de una paloma, es una paloma. O sea, el Espíritu Santo se les volvió un pájaro a ellos. El Espíritu Santo es un pájaro. Tiene alas, tiene plumas, tiene pico y no puede ir más allá de su cuerpecito limitado de paloma. Entonces, cuando uno mira el pensamiento trinitario y cuando ellos lo presentan con esa emoción, uno dice, definitivamente no hay ninguna diferencia entre esa idea trinitaria con la idea del politeísmo griego, donde los diosesitos se sentaban al lado de Zeus y ellos cada uno tenía su propio cuerpecito limitado y hablaban y decían, ¿cómo te fue, Zeus? Y el otro, no, muy bien, Hera. ¿Y cómo estás, Poseidón? No, muy bien, Apolo. Así se imaginan ellos ese cuadro. Es decir, es un cuadro completamente politeísta. Ahora, vamos a explicar entonces cómo se puede refutar esa idea trinitaria. Pues se puede refutar de una manera sencilla. Nosotros entendemos que el único Dios es espíritu y lo llena todo. El Padre, el único Dios que es el Padre es espíritu y lo llena todo. Cuando Dios se manifestó en carne como un hombre, Él se metió en el tiempo y el espacio en esa condición de hombre. Pero eso no quiere decir que Él dejó de ser el espíritu omnipresente que lo llena todo. Cuando Dios se manifestó en carne, Él continúa existiendo como el espíritu omnipresente que lo llena todo. La mejor demostración de que Dios continúa existiendo como el espíritu omnipresente que lo llena todo es que el universo no se acabó. Si Dios solamente, digamos, en la encarnación se hubiera transmutado en un hombre, entonces el mundo hubiera dejado de existir, porque Dios hubiera dejado de ser Dios y se hubiera solamente vuelto un hombre y punto. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que cuando Dios se manifestó en carne, Él vino a existir como un hombre, pero también continuó existiendo a la vez como siempre había existido, es decir, como el espíritu que lo llena todo, el espíritu ilimitado. Entonces, al tener presente esto, nos damos cuenta
que es apenas fácil de explicar a partir de la luz de la unicidad de Dios, el relato del bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el río Jordán estaba el hombre Cristo Jesús, el varón perfecto, el postrer Adán, el Hijo de Dios. Fíjense que Juan dice, ahí en Juan 1:29, en Juan 1:30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene ¿qué? Un varón, viene un varón. Pero Juan dice, ese varón es antes de mí porque era primero que yo. Es decir, Juan a quien bautizó a un varón, a un hombre, ¿cierto? Pero ¿quién era ese hombre? Es por identidad alguien que era antes de Juan. Es decir, era Dios. Era Dios mismo manifestado en carne. Y Dios mismo manifestado en carne como un hombre podía estar parado en el río Jordán, porque él estaba sometido al tiempo y al espacio, ¿cierto? Ahí estaba. Pero Juan no sabía quién era, ni el pueblo sabía quién era, pero él vino a ser bautizado, ¿sí? Ahí está claro eso. Vino a ser bautizado para cumplir toda justicia, como ya lo dijimos, para que también se revelara la identidad del Mesías, y para dar inicio a su ministerio público, como ya lo mencioné, las 3 razones de su bautismo. Ahora, cuando se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, pues resulta que se estaba revelando al Mesías a todo el pueblo de Israel. La gente necesitaba saber quién era el Mesías, y qué mejor forma de hacerlo que escuchándose una voz del cielo. ¿De quién salió esa voz? Pues de Dios el Padre, que es el Espíritu ilimitado. ¿O es que a ustedes les parece muy difícil que Dios pueda hablar desde el cielo y también pueda estar hablando en otro lugar, a otra persona, a otro individuo en otra parte? ¿Será muy difícil para Dios hacer eso? No, para Dios no es nada difícil. Dios puede estar aquí hablando conmigo y escuchándome a mí, y puede estar en cualquier otro lugar del mundo escuchando a otra persona, y eso no quiere decir que hayan 2 dioses, que hayan 3 dioses. Puede estar conmigo hablando de una forma personalizada, ¿sí? Puede estar escuchándome a mí en la oración de una forma personalizada, pero de la misma manera a otro grupo de creyentes también puede estarlo escuchando de manera personalizada. Eso es imposible para los hombres. Claro, los hombres no lo podemos hacer, pero para Dios no es imposible, porque Dios es ilimitado. Es decir, Dios lo puede hacer. Si un trinitario discute que Dios no lo puede hacer, es porque no conocen a Dios. Entonces Dios podía hablar desde el cielo y decir, este hombre que ustedes están viendo es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, ese Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como una paloma sobre Jesús era una señal para Juan el Bautista, porque Juan dice, yo no lo conocía, mas aquel que me envió a bautizar me dijo, sobre el que vea descender el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre el que vea descender el Espíritu Santo en forma y que permanece sobre él, ¿cierto? Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, como el Espíritu Santo es invisible, porque el Espíritu Santo es Dios ilimitado, es invisible, entonces Juan necesitaba una señal que él pudiera ver, ¿cierto? Y por esa razón, entonces, esa señal que él podía ver tuvo que venir de una manera visible. Pero el hecho de que haya venido la presencia de Dios sobre Cristo Jesús, ¿cierto? Que haya descendido sobre el varón Cristo Jesús, que es Dios mismo manifestado en carne, ¿sí? No quiere decir que eso se vuelva una tercera persona, un individuo tercero. Eso no tiene ninguna explicación sensata dentro de la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo al Hijo, al varón perfecto, al postrer Adán, al Mesías, al hermano mayor, al hermano primogénito, al pariente redentor. Lo estamos viendo parado en el río Jordán para ser bautizado por Juan, porque era un hombre, porque era un varón que tenía que ser bautizado, que nos iba a mostrar todo el cumplimiento de toda justicia para que nosotros siguiéramos sus pasos y también fuéramos bautizados. Segundo, se escucha una voz del cielo, que es la voz de Dios declarando que ese hombre es el Mesías. Tercero, se muestra una señal, algo que Juan pudiera ver, de que verdaderamente sobre ese varón estaba descendiendo toda la gloria de Dios, estaba descendiendo toda la llenura de Dios, porque ese varón iba a rescatar a la raza humana del pecado y de la muerte. Por eso Juan dice que cuando él lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es
aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, mas yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Fíjense ustedes lo fácil que es entender el bautismo de Cristo Jesús a partir de la verdad de la unicidad, y fíjense ustedes lo complicado que es cuando se muestra desde la oscuridad de la herejía de la Trinidad, porque la oscuridad de la herejía de la Trinidad lo que hace es tomar el relato del bautismo de Jesús, mostrándolo como un vulgar politeísmo, ¿sí? Donde hay diosesitos limitados que no pueden llenarlo todo. Que se ha explicado de una manera muy amplia, pero quisiera terminar diciendo que lamentablemente la idea de tres personas con cuerpos limitados que no lo pueden llenar todo no es una idea bíblica. Pensar que el Espíritu Santo es una persona diferente al Dios Padre no es una idea bíblica, porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre es el mismo Espíritu Santo, que el Padre es el mismo Dios Todopoderoso, que el Padre es el Salvador, que solamente hay un Dios, que indistintamente como lo llamemos, Él sigue siendo solamente uno. Entonces la idea de tres personas divinas con cuerpos separados es una idea que la gente lamentablemente ha aprendido de los cuadros católicos romanos, donde vieron a un viejito sentado en un trono, a un muchacho sentado en otro trono y a una paloma volando por encima de ellos dos para formar las tres personas trinitarias, donde lamentablemente vemos que muchos de los que se llaman hoy en día evangélicos, ellos dicen que no creen en las imágenes o que no creen en las esculturas, ya sean pintadas o en una escultura, las imágenes de ese tipo, pero el problema real es que el Dios católico romano todavía sigue en la mente de ellos. Es decir, aunque no tienen las imágenes, están acostumbrados estuvieron tan acostumbrados a ver esas imágenes del catolicismo romano, y no podemos negar que nuestra cultura hispana está ampliamente afectada por la idea católica romana, y como así vieron a Dios y así lo vieron desde niños o así pensaron que era Dios, entonces de esta misma manera ellos siguen reinterpretando la escritura, hablando de tres cuando la Biblia no habla de tres por ninguna parte, y por eso cuando llegan a relatos como el del bautismo de Jesús, siguen pensando que hay tres. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia hablaba de tres? No, porque el credo de Atanasio fue el que les dijo que habían tres. Entonces ocurre en los trinitarios que ellos tienen un problema grande. Ellos leen la Biblia pensando que la Biblia es el credo de Atanasio y leen el credo de Atanasio pensando que el credo de Atanasio es la Biblia, que el credo de Atanasio tiene revelación divina. Pero si ellos creyeran a la escritura, y el hermano Luis Enrique lo dijo muy bien, fíjense que solamente hay un Dios, el Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. No se inventen a más dioses. Entiendan que el bautismo de Cristo está hablando de la omnipresencia de Dios. Él puede estar en diferentes lugares a la vez y mostrándose de diferentes maneras, y eso no lo hace 3, 4, 5, 6, 7 o más personas divinas. El relato de Cristo está mostrando la omnipresencia de Dios. Entonces, cuando no se cree en la omnipresencia de Dios, entonces se limita a Dios, se muestra a Dios como personas limitadas, con cuerpos limitados, y finalmente ya no se está hablando de un Dios, sino de tres dioses. Entonces, ese es el peligro de la reinterpretación trinitaria acerca del bautismo de Jesús, y ciertamente cualquiera que reinterprete la Biblia, reinterprete el bautismo de Jesús con esa idea trinitaria, triteísta, de tres fulanos divinos con cuerpos separados, definitivamente no conoce la escritura, no sabe quién es Dios y definitivamente no está autorizado para hablar acerca de la revelación de Dios en la escritura. Dios les bendiga. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Ha sido un placer.